Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Vamos a seguir con este recorrido por los libros de la Biblia. Hace 8 días terminamos el segundo libro de las Crónicas. En nuestras traducciones sigue el libro de Esdras, así que obviamente vamos a ir al libro de Esdras. Pero antes decirles que una vez más tenemos que estar en contexto. Hace 8 días veíamos, y hace 15, que el libro de las Crónicas era uno solo en el idioma original y que era el último libro realmente en la cronología. Es un libro que nos resume todo lo que aconteció con el pueblo de Israel. Es un libro que empieza desde Adán y rápidamente nos resume hasta que el pueblo de Israel regresa de Babilonia y quizá las cosas no van muy bien, pero hay un propósito, una esperanza. Dios un día cumplirá todas sus promesas. Así que es evidente que todos los libros que vienen de aquí en adelante hasta Malaquías están en medio de esa historia. Y precisamente ocurre lo mismo con Esdras y Jeremías. En nuestras traducciones tenemos dos libros, Esdras y Jeremías, y están después de Crónicas. Pero lo correcto debería ser que Esdras y Nehemías fueran un solo libro. En el idioma original eran un solo libro, que nos cuentan tres historias, las historias de tres personajes: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y si pudiéramos ver los dos libros como una unidad y verlos en paralelo, nos daríamos cuenta que las tres historias tienen un propósito único. Así que bueno, como estamos nosotros estudiando la palabra en nuestras traducciones, digamos que vamos a dividir la enseñanza. Hoy vamos a ver Esdras y, si Dios nos presta vida, dentro de 8 días Nehemías. Pero en el idioma original eran uno solo y estaban antes de Crónicas. Así que digámoslo, nos devuelven al libro de las Crónicas y le he puesto como título a esta enseñanza: Supremacía de la palabra. Supremacía de la palabra. ¿A qué me refiero con supremacía de la palabra? Esto es lo interesante. Hemos venido viendo que la palabra de Dios nos enseña verdades preciosas. Nosotros hoy tenemos 66 libros en nuestras Biblias y cada palabra que ha sido escrita allí es palabra de Dios. Como el mismo Señor Jesucristo un día le dijo al mismo diablo: no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy nosotros tenemos 66 libros, pero en aquella época, digamos en la época de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, en un momento veremos quiénes son esos personajes. No tenían todos los libros de la Biblia, pero sí tenían algunos, como ya hemos venido viendo. Prácticamente todos los libros anteriores los tenían ellos y era la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo interesante? Muchas veces, como lo venimos viendo en esta serie, estas personas se olvidaban de la palabra. Estas personas se olvidaban de lo que Dios habría escrito en su palabra, y esto era lo que muchas veces les traía conflictos y dificultades. Pero en momentos también volvían a la verdad de la palabra. Y precisamente Nehemías y Esdras tienen también un propósito muy particular, o particularmente Esdras, que es el libro que vamos a ver hoy. Esdras era un sacerdote, era un levita que conocía la palabra de Dios. Y cuando el pueblo de Israel empieza a regresar del exilio, recordemos que habían sido exiliados a Babilonia, pero Dios había prometido que iban a regresar. Cuando ellos empiezan a regresar, ellos empiezan a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad, las murallas, pero digamos lo más importante, ellos comienzan a volver a la palabra porque ellos se habían alejado de la palabra. Y digamos que particularmente estos dos libros y el que vamos a ver hoy, más específicamente Esdras, nos habla de cómo la palabra de Dios debe estar por encima de todo lo demás. Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿acaso no debe ser Dios el que debe estar por encima de todo lo demás? ¿Acaso no debe ser Jesucristo? Pero es que realmente Dios va a estar por encima de todo. Jesucristo va a estar por encima de todo cuando colocamos su palabra por encima de todo. Porque realmente es a través de la palabra que lo conocemos, que lo entendemos, que vivimos para Él, que conocemos su verdad. Así que quisiera concluir esta introducción diciendo que muchas veces como cristianos estamos afligidos, angustiados por los problemas, las dificultades. La vida en este mundo, en la realidad, es difícil. A veces hay momentos buenos, a veces hay momentos de paz, de quietud, pero los momentos difíciles no se dejan esperar. Y creo que muchas veces nosotros vivimos esos momentos difíciles más duros todavía. Es decir, esa dificultad muchas veces se intensifica todavía porque nos olvidamos de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos recuerda esto, y particularmente este libro nos lo recuerda. Nos recuerda que cuando nosotros colocamos la palabra de Dios por encima de todo, no significa, como enseñan muchos, que cuando tú crees en Dios y cuando tú realmente quieres vivir conforme a la palabra, quieres conocer la palabra y quieres que tu vida se amolde a la palabra, muchos dicen que todo va a estar bien en tu vida. Eso es mentira, eso es falso. Léete toda la Biblia. La Biblia precisamente nos habla de eso. Por mejor que hagamos las cosas en esta vida, habrá dificultades, habrá momentos difíciles que tendremos que sufrir.
Pero creo que cuando conocemos la palabra y realmente le damos ese lugar a la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando realmente más que tener la Biblia como un adorno o como un libro que de vez en cuando leemos, realmente queremos conocer esas verdades tan profundas que hay allí en la palabra de Dios, creo que esa supremacía de la palabra, ese lugar prominente de la palabra en nuestras vidas, no va a quitar todos los problemas, sino que nos va a ayudar en medio de los problemas y dificultades. Y eso es lo que creo que nos muestra este libro, que es necesario colocar la palabra de Dios por encima de todo. Por eso quiero que veamos esta verdad en 4 puntos y no la vamos a ver lineal, es decir, primer capítulo, segundo, sino que vamos a ver diferentes verdades en este libro, porque este libro tiene un diseño muy interesante. Y hoy básicamente lo vamos a dividir, digamos, en 2 historias. Hay 2 historias paralelas que se cuentan. Pero vamos a ir contando esas historias y vamos a ir viendo las verdades que Dios nos habla por medio de esas historias en su palabra. Y lo primero que quiero que veamos es que nosotros debemos entender que la palabra de Dios está por encima de todo, es suprema a la autoridad del hombre, en primer lugar. La autoridad del hombre. ¿Y a qué me refiero con la autoridad del hombre? Cuando el pueblo de Israel fue exiliado, fue llevado lejos de su nación, a causa de su pecado, tuvo que sufrir muchos problemas, muchas dificultades. Y pensemos en esto. Si ya en Israel, cuando había reyes malos, las personas sufrían las consecuencias, ¿qué creen cómo le fue al pueblo de Israel? Cuando tuvieron que estar en lugares donde había reyes que no conocían a Dios, que eran perversos. Si uno se lee toda la historia, hubo momentos demasiado difíciles. Y eso lo veremos si Dios nos presta bien en el resto de los libros que nos falta por ver. Pero aquí es lo interesante. Y aquí me encanta esto. Cuando uno lee la historia, particularmente este libro de Esdras, nos muestra que hubo reyes allá en esas naciones donde estaban dispersados los israelitas que mostraron un favor especial con la nación de Israel. Lo hemos venido viendo de manera como por encimita, pero este libro enfoca eso. Hubo reyes que, digamos, fueron favorables al pueblo de Dios aún allá, en la distancia, y otros que no fueron tan favorables con el pueblo de Israel. Pero ¿saben qué es lo interesante? ¿Qué nos muestra este libro? Que tanto esos reyes que le mostraron favor a Israel, como los que no le mostraron aún allá en el exilio, definitivamente todo eso venía de parte de Dios. Y aquí es donde digo, muchas veces nosotros pensamos que los problemas más grandes de nuestra vida o que las cosas realmente cambiarían dependiendo de quién esté gobernando. A veces nosotros creemos que las cosas serían mejores, quizás si cambiamos al presidente, quizás si cambiamos al alcalde, al gobernador. Pero saben una cosa, mis hermanos, realmente nosotros debemos entender que nosotros no estamos bajo la autoridad del hombre, sino que nosotros debemos estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Veamos, por ejemplo, cómo empieza este libro. Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué nos enseña allí la palabra de Dios? Dice el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto lo veíamos un poco en el libro de Crónicas, pero ¿qué dice el versículo 2? Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Esto es lo interesante. Ahora Dios ha puesto en el corazón de este rey, de Ciro, rey de Persia, que le construya un templo. ¿De qué manera? Él va a permitir que el pueblo de Israel regrese del exilio. Lo veíamos un poco hace 8 días, pero si tú sigues leyendo el pasaje, te vas a dar cuenta que no solamente este rey le dio permiso a la nación de Israel de regresar a su pueblo, sino que saben que lo hermoso, este hombre estaba comprometido, tanto que él dispuso materiales, él dispuso hasta tesoros de su reino para que estas personas pudieran regresar. Él estaba a favor completamente de la nación de Israel. Y este capítulo, particularmente el capítulo 1 de Esdras, nos muestra todo lo que él dispuso para que la nación de Israel regresara de su exilio y pudiera construirle un templo a Dios. Y allí entonces está la historia de Zorobabel. Los primeros 6 capítulos se centran en Zorobabel. Zorobabel fue un hombre que nació allá en Babilonia, pero era judío. Y él fue el que Dios permitió que regresara para que comenzara a reconstruir el templo de Dios que estaba en ruinas. Y ahí vienen un montón de genealogías que obviamente no las vamos a ver, pero quisiera apuntar esto. ¿Recuerdan que en Crónicas dijimos que las genealogías eran muy importantes? Más adelante este libro va a mostrar, por ejemplo, que los levitas que iban a regresar a servir en el templo tenían que demostrar que ellos realmente descendían de la tribu de Leví. Y hasta hubo personas que no pudieron demostrarlo y se quedaron por fuera. Pero aquí el punto es este. Dios está controlando las cosas. ¿Qué dice el mismo rey Ciro allí en el versículo 2? Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. El punto es este, mis hermanos.
Toda persona que gobierna en este mundo está allí por orden y mandato de Dios. Y si nosotros tenemos gobernantes buenos, es porque Dios así lo permite. Y quieren que les diga, y aunque suena fuerte, y si Dios quiere que tengamos gobernantes malos, Dios lo permite. Pero entonces nuestra confianza y seguridad, ¿en quién debe estar? ¿En los hombres o en el Dios que es, como dice la palabra, el que coloca reyes y quita reyes? A veces nosotros pensamos que los problemas realmente vienen es por afuera, por el que gobierna, pero no, mis hermanos. Saben, aunque hubiera problemas y dificultades, nosotros tenemos un Dios en el cielo que gobierna todas las cosas. ¿Qué dice, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 6? Dice: años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, hay un cambio de rey, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Ahora nos vamos a centrar más en el punto de los enemigos que tuvieron estas personas. Pero cuando estas personas comenzaron a reconstruir el templo por orden de Ciro, llegó un momento en que ahora hubo un cambio de rey, ahora es Jerjes. Y unas personas enemigas enviaron a decirle al nuevo rey cosas malas acerca del pueblo de Israel. Les quiero resumir. Mandaron una carta que decía: ese pueblo en el pasado fue insurrecto, es decir, se levantaba contra las naciones, fue un pueblo poderoso. Y rey, si tú no pones cuidado, ese pueblo se puede levantar contra ti. Así que le enviaron una carta que decía que estas personas se estaban preparando para la guerra, que realmente estaban levantando murallas, que se iban a ir en contra del rey. Y entonces hubo un conflicto y ahora hay un rey que detiene la labor, detiene la reconstrucción del templo. Y entonces preguntémonos, Dios permitió que un rey hiciera todo lo posible para que el pueblo regresara y reconstruyeran el templo. Pero luego permite Dios que venga otro rey y vengan unos enemigos y separe la reconstrucción del templo. Pero si avanzamos, capítulo 4, allí mismo en el capítulo 4, ¿qué dice el versículo 24? Por lo tanto se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Por qué? Porque ahora cuando llega Darío, Dios permite que Darío vuelva y le muestre favor al pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿qué dice el capítulo 6, versículo 3? En el primer año del reinado del rey Ciro, se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se reconstruya el templo con los cimientos originales, en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura será de 27 metros y su anchura será de 27 metros. ¿Qué tiene que ver este versículo? Este versículo lo encontró Darío, o bueno, esta es una carta que la encontró Darío. Y él por eso se dio cuenta que realmente en la época de Ciro, Dios había permitido que Ciro mandara a reconstruir el templo. Y a causa de esa carta que estaba en los registros, él permitió que nuevamente se reanudara la reconstrucción del templo. Ahora, vuelvo y digo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mis hermanos, es simple. Todo está en manos de Dios y en la voluntad de Dios. Dios es el que permite buenos reyes o malos reyes. Dios es el que permite buenos tiempos o malos tiempos en nuestra vida. Dios es el que permite que haya buenos gobernantes que nos muestren el favor, o Dios es el que permite que pueda haber gobernantes que estén en contra nuestra. Pero qué bueno es cuando nosotros descansamos en la soberanía de Dios, de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores que está por sobre todo. Cuando nosotros no descansamos en lo que pueda hacer un gobierno humano, sino que descansamos en el gobierno de Dios. ¿Qué dice el capítulo 7, versículo 13? Esta verdad aquí es preciosa. Dice: yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, puede ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén. Ahora esta es la historia de Esdras, el que se cree que escribió estos dos libros, tanto Esdras como Nehemías. Ahora Esdras va a regresar porque, como les decía, Esdras es un levita. ¿Quién le dio el favor para que Esdras regresara? El rey que había de turno. Capítulo 9 de Romanos, versículo 17. ¿Y por qué quiero ir a Romanos? Porque como hicimos hace 8 días, quiero que veamos y apliquemos cada una de estas verdades a nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 9:17? Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Qué tiene que ver este versículo? ¿Alguna vez has leído la historia del Éxodo? ¿Quién fue el faraón? Fue el rey que se opuso a que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Este es un versículo muy fuerte, mis hermanos, que enfatiza esta verdad que estamos viendo. Esto no solamente lo enseña Esdras, esto también lo enseña Pablo en el capítulo 9 de Romanos. ¿Dios puede permitir un gobernante malo? Sí. Si hay gobernantes malos, ¿quién los permite? Dios. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque nosotros no mereceríamos nada bueno. Pero cuando Dios colocó a Faraón, dice allí la palabra de Dios que Dios lo hizo para exhibir su poder por medio de Faraón. Cuando Dios colocó a Ciro, Dios lo hizo para que por medio de Ciro se exhibiera el poder de Dios. Cuando Dios colocó a Jerjes, a Artajerjes, a Darío, a todos los emperadores de la antigüedad, a todos los reyes,
Pero nosotros podemos pensar lo mismo hoy en nuestras vidas. Si hoy hay un hombre que está en la presidencia en Colombia y quizá no es el mejor líder de Colombia, ¿saben por quién está ese hombre allá? Por Dios. Así es. Y quizá uno diría, ¿cómo? Hoy muchos dicen que es el peor presidente que hemos tenido. Bueno, cada que hay un presidente nuevo siempre se dice lo mismo. Cada que hay un alcalde nuevo, dicen lo mismo. Cada que hay un gobernador nuevo, dicen lo mismo. No, este es el peor que hemos tenido, este es el peor que hemos tenido. Pero ahí es donde vamos, porque mejor no colocar nuestra confianza y seguridad en aquel que es el que coloca reyes y quita reyes. Precisamente en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice la palabra de Dios hablando acerca de Jesucristo: en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. El problema es que muchas veces estos hombres que están en ese grado de autoridad no reconocen el gobierno de Dios. Pero la pregunta es, ¿tú y yo lo reconocemos? ¿Sabemos que hay un Dios que es el que gobierna todas las cosas? ¿Saben qué es lo hermoso? Porque nosotros podemos confiar en nuestro Rey, en nuestro gobernante verdadero. Filipenses capítulo 2, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 6? Esa verdad es completa, hermosa en muchos versículos, pero solo quiero que veamos este. Aunque era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Saben qué es lo hermoso, mis hermanos? Así como Dios en ocasiones permitió que hubiera reyes, gobernantes, dirigentes, que le hicieran bien al pueblo de Israel, dentro de la nación de Israel o cuando estuvieron fuera, para que regresaran cuando venían del exilio, en fin, en toda circunstancia. ¿Saben qué es lo hermoso? El Rey de Reyes más grande. El Señor de señores, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de ser Dios y vino a esta tierra como hombre. Es nuestro Rey que vino a salvarnos. Y esto es lo que me parece más hermoso. Nosotros debemos entender que tenemos un Rey que ha dado su vida por nosotros. Nosotros no necesitamos colocar nuestra confianza en un gobernador, en un alcalde o en un presidente que muchas veces lo que quiere es poder, fama, riqueza a costa del mismo pueblo. ¿Saben qué es lo hermoso? Nosotros podemos proclamar que tenemos un Rey verdadero y soberano. De hecho, el Rey que está por sobre todo, pero que este Rey le ha hecho bien al pueblo. Cuando uno mira esto, uno puede decir: Señor, gobierna tú mi vida, dirige tú mi vida. No coloquemos la confianza en los hombres, coloquémosla en Cristo Jesús. Ahora, quizá alguien diga: bueno, la verdad, a mí no me interesa tanto si los gobiernos hacen o no hacen. Pero aquí viene otro punto. ¿Has tenido oposición en tu vida? ¿Has sufrido dificultades y problemas en tu vida, pero quizá a causa de personas que te han hecho la vida imposible? Esto también nos lo muestra el libro de Esdras. Este es el segundo punto que quiero que veamos, y es la oposición del hombre. ¿Alguna vez alguien ha intentado hacerte daño o hasta te ha hecho mal? ¿Alguna vez has sufrido por causa de alguien? Y yo te hago esta pregunta: ¿crees tú que eso está en manos de Dios, está en control de Dios? Saben, mis hermanos, absolutamente todo está en las manos de Dios. Como les decía hace un momento, pero aquí es donde vamos a enfatizar este punto. Cuando estos hombres, Zorobabel, que es el primer personaje, regresaron a Jerusalén, cuando Zorobabel regresó, él empezó a reconstruir el templo. Y no faltó, mis hermanos, quien se le opusiera. Como les decía, tanto que fue tanta la oposición que llegó un momento en que se tuvo que detener la reconstrucción del templo. Luego viene Esdras a querer proclamar la palabra de Dios y también encontró oposición. Luego viene Jeremías a reconstruir la ciudad y también encontró oposición. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Cosas buenas, pero encontraron oposición. Sabes, yo quiero decirte con todo mi corazón, y obviamente yo no soy la persona más anciana, más vieja de este mundo, no he vivido todas las cosas. Muy seguramente que yo no entiendo completamente cada uno de los problemas y dificultades que ustedes han vivido, pero estamos predicando la palabra. Hay personas que la palabra de Dios nos muestra que vivieron problemas, dificultades, conflictos, oposición fuerte. Pero ¿saben qué es lo interesante? Lo que la palabra de Dios nos muestra, y cuando nosotros colocamos la palabra de Dios como suprema, como lo más importante, nos damos cuenta que la promesa de Dios no es que no va a haber problemas y dificultades, sino que a pesar de la oposición del hombre, Dios está con nosotros, y hasta Dios muchas veces permite esto con un propósito. Devolvámonos, por ejemplo, al capítulo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 4? Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. ¿Alguna vez te has sentido desanimado? ¿Alguna vez te has preguntado, pero qué sentido tiene esta vida? Quizá yo hago esto, lo uno y lo otro, y entre más trato de hacer las cosas mejor, más mal me pagan, sufro problemas, dificultades. Quizá las personas que están más cerca a mí son los que a veces más oposición me traen. Mis hermanos, y una vez más,
¿Acaso eso no está en control de Dios? Dios permitió que se diera eso. Pero avancemos allí en el mismo capítulo 4 al versículo 6. Dice: años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Veremos también el versículo 7. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitrídates y Tabeel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo que fue traducida al idioma del rey. Estas personas están tan empecinadas en obstruir el trabajo del pueblo de Dios que hasta le mandan cartas con mentiras, con falsedad a los reyes. ¿Qué es lo que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios? Problemas siempre habrá. Lo que les decía, ¿alguna vez has pensado que si tú haces las cosas bien, todo te va a salir bien? ¿Eres tú de las personas que piensan, y yo he pensado también así, es que si uno se comporta bien, si uno procura hacer las cosas lo mejor que pueda en esta vida, nos va a ir bien? Como les decía, tristemente a veces esto también es lo que muchos predican. Y a veces ahí es donde uno se desalienta. ¿Será que es que estoy fallando? ¿Será que es que no estoy haciendo las cosas bien? Porque entre más trato de hacer las cosas bien, como que a veces me salen al revés. ¿Alguien se identifica con eso? Sabes, no eres la única persona a la que le pasa eso. ¿Quieres que te diga con el corazón? Si nosotros realmente queremos vivir para Dios, si nosotros realmente queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, ¿quieren que les diga? No es garantía de que todo va a estar bien en esta vida. Al contrario, cuando uno quiere hacer las cosas bien para la gloria de Dios, es seguro que va a encontrar oposición. Y les voy a decir por qué. Porque la Biblia es clara en que nosotros estamos en un mundo donde o hay luz o hay tinieblas. La Biblia es clara en que solamente hay dos grupos de personas en este mundo: los hijos de Dios o los hijos del diablo. La Biblia es clara en que tú y yo, si somos hijos de Dios, estamos en medio de una guerra espiritual, donde hay un enemigo que no podemos ver, pero es real, que se llama diablo, Satanás, que aunque muchos lo quieren ignorar, aunque muchos lo quieren pintar con cachos y cola, lo que este ser realmente hace es perseguir al pueblo de Dios, odia al pueblo de Dios, hace lo que sea por querer destruirnos. Mis hermanos, nosotros no podemos ignorar esa verdad. Por eso lo que les digo es, si tú eres hijo de Dios verdaderamente, y si tú quieres vivir conforme a la palabra de Dios, lo menos que debes esperar es oposición. Si el mismo Hijo de Dios que vino desde el cielo a la tierra encontró oposición. El mismo Señor Jesucristo, y no he traído ya el versículo, pero en algún lugar le dijo a sus discípulos: si eso hicieron con el olivo verde, ¿qué no harán con las ramas? Si eso hicieron con el Hijo del Hombre, que era un título que Jesús usaba para sí mismo, ¿qué no harán con sus seguidores? Mis hermanos, la verdad es que en este mundo, si somos hijos de Dios, habrá dificultades, habrá problemas. No habrá quien, o no faltará quien se oponga a nuestras vidas. No faltará quien crea que porque somos hijos de Dios y queremos hacer lo correcto, entonces ellos dicen, a este sí se la podemos montar. Mis hermanos, eso es real. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que realmente Dios está en control de todo eso. A Nehemías también le ocurrió, pero obviamente vamos a dejar eso para cuando veamos el libro de Nehemías, si Dios nos lo permite. Pero saben, quiero recordar este versículo que hace poco hablaba sobre él. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Jesucristo le dice a esta iglesia: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Jesucristo nos enseña en su palabra que el sufrimiento en este mundo es real. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Entonces podemos ver problemas, habrá dificultades, habrán. Momentos difíciles en esta vida, habrán. A veces te desanima eso cuando piensas en tus problemas y dificultades y te preguntas ¿dónde está Dios? No sé a ti, pero a mí me pasa muchas veces. Mis hermanos, cuando las cosas marchan bien, bueno, uno ama a Dios y gracias Dios. Y cuando uno ora a Dios y Dios le responde una petición, es que Dios, yo quisiera que me guiaras por el camino, y ves que Él te está guiando. Pero ¿qué pasa cuando las cosas a veces empiezan a ir, digámoslo, al revés? ¿Será que Dios no está en medio de todo eso? ¿No estaba guiando todo esto Dios? ¿Por qué creen, mis hermanos, que estas historias están en la palabra de Dios? Muchas veces les he dicho, y gracias a Dios porque nos está permitiendo ver ese panorama general de los libros de la Biblia. Ojalá tuviéramos más tiempo para ver más detalles en toda la palabra de Dios. Pero el problema es que estamos muy acostumbrados a pastores, a líderes, a predicadores, hoy más que nunca en internet, que lo único que hacen es leer sus Biblias para encontrar las historias más espectaculares y entonces hablarnos de esas historias. Muchas veces encontramos predicadores que van y buscan entonces la historia de David y Goliat,
y te dicen que como David tú tienes que vencer tus gigantes. O quizá encuentran la historia de Débora y Barak para decirle a la mujer que ella es como Débora, que ella es una guerrera, que ella es una valiente. Y mis hermanos, esas historias son reales, pero ¿dónde están las otras historias de problemas, de dificultades, de sufrimiento? Quieren que les diga, precisamente los pastores que predican así, y yo lo sé porque en algún momento yo predicaba así, ¿saben que uno de los retos más grandes es hacer eso? Encontrar esa clase de pasajes. Porque si uno lee la Biblia desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 versículo 21, se va a encontrar que sí hay historias impresionantes. Es verdad, está la historia de David y Goliat. Es verdad, está la historia de cuando Moisés extiende su vara y el mar rojo se abre en dos. Esas historias son fascinantes, pero la mayoría de lo que nos narra la Biblia son historias de problemas y dificultades. Son historias de hombres, de mujeres que a veces están angustiados, a veces están desesperados, a veces están afligidos. Son historias de personas que desfallecen, de personas que fallan, cometen errores. Mis hermanos, esa es la realidad que muestra la Biblia. Muchas veces les he dicho, muchas personas dicen, el libro de los salmos es maravilloso, pero cuando escoges unos cuantos salmos. Pero la mayoría de los salmos son oraciones donde estos hombres que escriben la palabra de Dios están llorando, están afligidos, están angustiados. Son hombres que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Son hombres que dicen, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has apartado de mí, Señor? ¿Por qué no escuchas mi clamor? ¿Has leído esa clase de salmos? ¿Te identificas? Mis hermanos, problemas siempre habrá. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 28? Ese versículo tan famoso, tan conocido. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, y allí cuando dice todas las cosas, es tanto lo bueno como lo malo. Dios es el único que puede hacer que aún lo bueno y malo en nuestras vidas, todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Nosotros debemos entender que fuimos llamados es con un propósito. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestro propósito? Si tú crees que tu propósito, Dios me llamó para que entonces yo sea rico, yo sea próspero, quiero decirte, ese no es el propósito de la palabra. Dios nos llamó para que heredemos su gloria. Dios nos llamó para que un día estemos con Él en su presencia. Y mientras estemos en esta tierra, problemas y dificultades habrá. Y muchas veces encontraremos oposición de las personas que quizá menos esperamos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 36? Este es el apóstol Pedro quien está hablando allí. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Por qué he traído ese versículo? Pedro allí está diciendo, Dios permitió que a Jesucristo lo crucificaran. Dios, el Padre, fue el que permitió que a su Hijo lo colocaran en una cruz. Y precisamente por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz, es que tú y yo tenemos un Señor, un Salvador, un Mesías. Y como les decía hace un momento, y Jesucristo mismo enseñó, y si Él mismo sufrió en esta tierra, en este mundo, ¿qué podemos esperar de nosotros? Que no somos Dios, Dios es hechos hombre. Pero mis hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Que Dios es el único que puede usar aún esos problemas y dificultades con un propósito. Y obviamente, vuelvo a decirlo, yo no conozco cada situación que vives. Yo no puedo decirte que entiendo cada problema y dificultad que vives, pero Dios sí lo entiende. Y lo que sí te puedo decir a la luz de la palabra de Dios es que en cada momento de nuestras vidas, Dios está en control. Si Dios estuvo en control aun cuando su Hijo estaba siendo puesto en esa cruz para morir por nosotros y salvarnos, ¿creen que ahora que somos hijos de Dios, Dios no va a estar en control de cada aspecto de nuestras vidas? ¿Alguna vez has dudado si realmente eres hijo de Dios porque estás viviendo oposición, problemas, dificultades? Eso no significa que no seamos hijos de Dios. Tanto es así que aquí quiero contarles una historia para ilustrar mucho más esta verdad, este segundo punto de la oposición. Finalmente el pueblo de Israel pudo concluir la construcción del templo. Pero saben, en algún momento hasta se encontraron con un panorama muy interesante. Resulta que el templo que primero que había construido Salomón, era glorioso, era hermoso. Cierto que ya lo vimos en los libros anteriores. Pero ahora este templo, segundo que construyeron, no era tan hermoso, no era tan glorioso, no era tan magnífico. Y hasta había personas que estaban llorando por eso. Quizá a veces somos nosotros así. Quizá a veces nosotros estamos afligidos, angustiados, preocupados. ¿Por qué? Por las cosas de esta vida. Ahora en un momento vamos a ver algo de eso. Pero ¿saben qué les responde Dios cuando esas personas estaban así? Pero ¿qué importa? ¿Qué importa si ese templo no es el más glorioso? El Dios de la gloria está con ustedes. ¿Qué importa si quizá no tienes la familia más perfecta que soñaste? Pero Dios está contigo y te ha hecho parte de su familia.
¿Qué importa si quizá no tienes el mejor empleo, no tienes los mejores recursos en esta tierra? ¿Qué importa si quizá no tienes la mejor vida en esta tierra, pero Dios está contigo? Y eso es lo que importa. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 33? Este es el mismo Señor Jesucristo hablando. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo vino a morir en esa cruz por nuestros pecados, no para que todo esté bien en esta tierra, sino para que cuando pasemos de esta tierra encontremos nuestro más grande galardón, nuestra esperanza eterna. Jesucristo es nuestro Salvador que nos lleva a la gloria con nuestro Padre Celestial. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es la limitación del hombre. ¿Y a qué me refiero con la limitación del hombre? Muchas veces no nos damos cuenta que precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña es que tú y yo somos seres humanos limitados. Que por más que queramos vivir para Dios, que por más que queramos hacer las cosas bien para Dios, siempre estamos limitados. El problema más grande, una vez más, es que a veces hemos estado acostumbrados a escuchar a personas, a líderes que nos predican, y entonces lo que les decía, quizá nos quieren hacer ver a nosotros, o ellos se hacen ver y quieren que nosotros seamos como los hombres, o como esas áreas de esos hombres de la Biblia perfectos. Voy a volver a colocar el ejemplo de David, que quizás es el más famoso. ¿Qué pasa cuando esas personas nos predican que entonces David venció a Goliat y que tú y yo tenemos que vencer a nuestros gigantes? ¿Y qué pasa cuando uno no es capaz de vencer a esos gigantes? ¿Qué pasa cuando uno tiene problemas y dificultades y no es capaz de vencerlos? ¿Qué pasa cuando está bien, David es capaz de vencer a un gigante? Oh, qué hermoso. Pero ahí es donde vamos. Qué fuerte, qué valiente. Pero ve a la muchacha ella bonita y ¿dónde quedó la valentía de David? ¿Qué pasa cuando Sansón levanta las puertas de Gaza sobre sus hombros, unas puertas gigantes, y se las lleva sobre sus hombros hasta un monte? Oh, qué valiente, qué fuerte. Pero ¿qué pasa cuando ve a Dalila, una mujer filistea que precisamente era una mujer del pueblo enemigo de Dios? Cae rendido a sus pies. Pero no hablemos de las fallas, porque en un instante nos vamos a centrar en eso. ¿Qué pasa cuando nosotros luchamos con cosas? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer las cosas mejor y no somos capaces? ¿Saben una cosa, mis hermanos? La palabra de Dios nos enseña que somos seres humanos limitados. Por eso la verdad no es que nosotros debemos estar comprometidos con Dios, aunque eso no está mal, sino que es que Dios está comprometido con nosotros a sustentarnos. No es que nosotros nos podamos aferrar de la mano de Dios, es que Dios nos tiene en sus manos. ¿Qué dice Esdras? Capítulo 3, versículos 12 y 13. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Lo que les decía ahora. Pero ¿qué dice el versículo 13? Para que completemos esta verdad. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Y esto es tan interesante. Como les decía hace un momento, los que habían conocido el antiguo templo lloraban de tristeza. Los que no habían conocido ese templo, pero ahora veían que Dios les había permitido regresar y reconstruir un templo, estaban gritando de alegría. ¿Te puedes imaginar ese panorama? Pero ¿por qué unos estaban felices y otros estaban tristes? Unos porque estaban mirando hacia atrás, hacia el pasado, lo que quizá tuvieron atrás. Otros están mirando lo que Dios les está dando en ese momento. Te hago esta pregunta. ¿Tú de quién eres? ¿De los que siempre están mirando al pasado o mirando lo que no tienen? ¿O de los que siempre tienen algo que agradecer a Dios? Quizá no era el templo más hermoso, pero ¿saben qué es lo interesante? Una vez más, pensemos de esta manera. Imagínate que tuviste la gloria del templo anterior, que era forrado, chapado en oro. Ahora ves este templo y tú lloras de tristeza. Pero había personas que habían nacido en el exilio. Había personas que jamás habían conocido siquiera el templo, ni siquiera conocían la nación de Israel. Habían nacido como esclavos, oprimidos, bajo el yugo de los babilonios. Había personas que escuchaban muy seguramente a sus abuelos hablar acerca de la gloria y grandeza de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que ahora Dios les permite regresar a su tierra natal, a un lugar que les hablaron sus antepasados pero que nunca conocían? Y vieron un templo en ruinas, pero ahora lo pueden ver nuevamente levantado. Están felices. Y a veces eso es lo que yo pienso, mis hermanos. Qué triste es cuando nosotros solamente nos enfocamos en quizá en momentos de nuestra vida, olvidándonos que si hoy estamos con vida, que si hoy tenemos algo para lo cual agradecer a Dios, eso debe ser suficiente para reconocer la grandeza de Dios. Y esta verdad es la que nos muestra la palabra de Dios.
Muchas veces nosotros solamente estamos añorando, anhelando, deseando otras cosas cuando nos perdemos el momento que Dios nos ha regalado en este mismo instante. Es decir, qué hermoso es saber que si hoy Dios nos tiene con vida es por su gracia y misericordia, que ni siquiera eso lo merecemos. Que si hoy tienes un techo, realmente es porque Dios te ha permitido tenerlo. Y quizá tú digas, no, pero es que quizá lo que yo quería era una mansión más hermosa. Mis hermanos, nosotros como seres humanos tenemos limitantes, pero muchas veces Dios las permite para que nosotros aprendamos a reconocer que Dios es el Dios que sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Acaso Dios no te podría dar una casa como la has soñado? ¿Acaso Dios no te podría dar una casa hermosa, maravillosa, impresionante? Dios no te podría regalar ese carro último modelo. Eso es lo que muchos predican, ¿cierto? Pero yo creo que Dios nos podría dar eso. Es verdad. Pero la pregunta es, ¿y para qué eso si no tenemos a Dios? ¿Para qué eso si no conocemos a Dios verdaderamente? Pero muchas veces Dios permite que haya limitantes en nuestras vidas. Muchas veces Dios permite que quizá haya cosas en nuestras vidas que nos limiten. Pero ¿saben para qué? Para que aprendamos a reconocer que en esta vida no tenemos todo lo que necesitamos o todo lo que deberíamos tener, porque lo que realmente necesitamos y debemos tener es a Dios y saber que llegaremos un día a la eternidad, que allá es donde está realmente nuestra recompensa, nuestro galardón. ¿Qué dice? Por ejemplo, aquí hay una verdad preciosa. El profeta Ageo. ¿Por qué voy a ir a Ageo? Porque Ageo es contemporáneo. Ageo escribe o profetiza cuando estaba ocurriendo lo que sucedió con Esdras. Ageo capítulo 2, versículos 2 al 5. Di lo siguiente a Zorobabel. Zorobabel se estaba desanimando. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. Versículo 3. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa? ¿Este templo? ¿Con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen nada. Dios mismo estaba diciendo eso. Dios mismo estaba reconociendo que el templo que ellos habían reconstruido no se parecía en nada al anterior. Pero ¿qué dice el versículo 4? Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mis hermanos, en estos días lo decía y lo quiero repetir en esta hora. ¿Sabes qué es lo que nos debe alentar todos los días para vivir en esta tierra si Dios nos regala un día más de vida? Saber que Dios está con nosotros. Quizá tú digas, pero es que yo no le encuentro sentido. A ver, a veces trabajo, lucho. Bueno, no hagas las cosas entonces de esa manera. Haz todo lo que Dios te permita hacer, aún a pesar de tus limitantes. Porque quizá tú dices, pero es que yo hago esto, lo uno y lo otro y quizá no salgo adelante. ¿Sabes? ¿Qué importa? Tienes a Dios en tu vida, en tu corazón. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, al pueblo que estaba siendo desanimado por los otros que decían, es que esto no se parece en nada a lo anterior. No importa si quizá nosotros no somos los mejores. No importa si quizá nosotros no tenemos las cosas que tienen otros. Yo podría decirlo, no importa si esta no es la mega iglesia del millón de almas. Para mí lo que importa es que Dios esté con nosotros. Para mí lo que importa es que Dios esté en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios le mandó a decir a este hombre, versículo 5. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto, no teman. Ellos pensaron que quizá lo que realmente era importante era el templo. Pero como les decía a mis hermanos, ¿de qué sirve un templo? ¿De qué sirve un lugar, un coliseo lleno con 1,000,000 de personas si Dios no está en medio nuestro? Si Dios no está en nuestras vidas. ¿De qué sirve entonces el carro, la limusina o las propiedades de esta vida? ¿De qué sirve que tuvieras el matrimonio perfecto y la familia perfecta? Los hijos obedientes, el esposo atento y dedicado, y no tuvieras a Dios en tu vida. Obviamente uno quisiera todas esas cosas también. Pero ¿saben cuál es el punto, mis hermanos? Dios está con nosotros. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 26? Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Sabes? Tienes un Dios que habita en los cielos, pero ¿sabes qué hizo este Dios por ti? Envió a su propio Hijo a este mundo a morir en una cruz por ti. Y es cierto, ahora el Hijo ha regresado a la gloria junto al Padre. Pero ¿saben que no nos han dejado solos? Dios no nos ha dejado solos. Él ahora ha enviado a su Espíritu a nuestras vidas.
Sabes, el Espíritu Santo es el que te ha sostenido hasta el día de hoy en la fe. El Espíritu Santo es el que te ha dado fuerzas para seguir adelante aún en los problemas y dificultades, aún a pesar de la oposición que puedas tener en algún momento, hasta de tu misma familia. Aún a pesar de todos esos conflictos que tú hayas vivido, Dios está contigo por medio de su Espíritu y no te ha abandonado, no te ha dejado y nunca lo hará. Porque como les decía, porque Dios no nos ha dado, no envió a su Hijo, ni nos ha dado su Espíritu para que seamos ricos en cosas materiales, sino ricos en la fe, ricos en la verdad. ¿Sabes cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Primero el Padre nos enviará al abogado defensor, dice como mi representante. ¿Sabes? Es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios mora en mi vida, en mi corazón. Porque aún en el momento cuando estoy más desanimado, la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma la palabra y me recuerda, pero soy un hijo de Dios. Porque aún en el momento donde quizá estoy pensando en volver atrás, viene la fortaleza de Dios, el Espíritu, y me dice, sigue adelante, porque a pesar de tus limitantes, yo estoy contigo. Sigue adelante porque a pesar de tus problemas y dificultades, te prometo que un día ya no habrá más problema y dificultad en la eternidad. Precisamente, ¿qué dice Juan capítulo 17, versículo 24? Palabras de Cristo Jesús. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Y ese es el punto. ¿Sabes qué es lo que realmente hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Nos recuerda que tú y yo, lo que estamos esperando, no es ver la gloria de un templo, no es ver la gloria de una casa bonita, no es ver la gloria de un cuerpo perfecto, ¿sabes? Es ver un día la gloria de Cristo mismo en la eternidad. Pero aquí viene para mí el último punto y más importante. Y digo más importante, aunque creo que todos son importantes. Y es que es hermoso es ir a la palabra y dejar que la palabra de Dios guíe nuestras vidas. ¿Saben por qué? Que sea suprema en nuestras vidas, que sea soberana en nuestras vidas, que conozcamos la palabra de Dios a causa de la debilidad del hombre. ¿Por qué a causa de la debilidad del hombre? Porque aquí es donde viene la parte, como les decía, más importante para mí. Porque no solamente nosotros tenemos el conflicto de que hay gobernantes, que quizá por ellos a veces sufrimos conflictos. No solamente tenemos el problema de que hay personas que se nos oponen, es decir, tenemos a veces personas que nos quieren hacer la vida imposible, problemas, dificultades que vienen por terceros. Y no solamente tenemos nuestras propias limitantes, a veces uno quisiera hacer tanto y no puede hacer mucho, sino que como si fuera poco, todos somos pecadores. Todos somos seres humanos que fallamos. Y aquí es donde una vez más brilla para mí la verdad gloriosa del Evangelio. De los que están aquí conmigo, ¿quién puede decir que es perfecto? Que nunca ha fallado. Estamos aquí, de pie. Seguimos caminando delante de Dios, solo por gracia. ¿Saben por qué? Porque recordemos, el pueblo de Israel fue exiliado, fue llevado lejos a causa de su pecado. Y allá sufrieron mucho. Ahora Dios les permite regresar a Jerusalén. Y están reconstruyendo todo. Están reconstruyendo el templo, están reconstruyendo la ciudad, están reconstruyendo la muralla. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Que ahora estas personas son perfectas? ¿Que ahora estas personas que conocen a Dios y que quieren vivir para Dios son perfectas? ¿Saben qué es lo interesante? El libro de Esdras nos muestra que aún los mejores cometen errores. Precisamente en Esdras hay un episodio tan interesante. Esdras capítulo 7, que dice la palabra de Dios en el versículo 10. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que todo esto estaba aconteciendo porque el pueblo quería volver a Dios. Y saben, había un hombre que se llamaba Esdras. Dice que había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Esdras estaba decidido a vivir para Dios y quería que otras personas vivieran para Dios. Qué verdad tan preciosa. Pero ¿saben qué es lo interesante? Si avanzamos al capítulo 10, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10, pero veamos unos versículos en el capítulo 10. Pero antes de ir allá los quiero colocar en contexto. Resulta que estos hombres han regresado de Babilonia, del exilio, y ahora están en Jerusalén. Y en la ley de Moisés decía que los hombres y mujeres de Israel no debían casarse con personas de otras naciones. Pero resulta que cuando Esdras regresa, se da cuenta que hay personas allí, hombres por ejemplo, hasta líderes, que se casaron con mujeres de otras naciones. ¿Y saben qué sucedió? Capítulo 10, versículos 1 al 4. Mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando
y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Detengámonos allí un momentico. Cuando Esdras se da cuenta de esa condición, que había hombres, hasta líderes, que estaban casados con mujeres de otras naciones y que la palabra de Dios decía que no deberían hacerlo, él se puso a llorar. Él se puso tan triste, él oró, lloró y oró. Pero ¿saben qué es lo interesante? Versículo 2. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra. Pero a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Esta palabra tan hermosa, pero ¿cuál es el desenlace? Versículo 3. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios. Que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Mis hermanos, ¿será que hay un versículo más interesante en la Biblia que este? ¿Por qué? Porque resulta que es verdad. Dios había dicho en su palabra que estos hombres no se deberían casar con mujeres paganas. Ya lo habían hecho. Pero ¿por qué digo que este versículo es supremamente interesante? Porque aunque Esdras había decidido con su corazón y quería obedecer la palabra de Dios y quería que el pueblo fuera guiado a la palabra de Dios, tristemente hubo un momento en el que estas personas se olvidaron de la palabra de Dios nuevamente. ¿Por qué? Y aquí por eso les decía que creo que es el punto más interesante. Versículo 4. Levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por tanto, sé fuerte y actúa. ¿Quién le está diciendo esto a Esdras? ¿Dios o los hombres? Los hombres. ¿Acaso Dios les dijo, hagan un pacto conmigo y divórciense de sus esposas? Ellos fueron los que dijeron, vamos a hacer un pacto con Dios. Tengan cuidado con esas cosas. ¿Saben qué es lo interesante? Uno podría ser tan fiel a la palabra. Uno podría estar tan deseoso de vivir y obedecer la palabra de Dios. Y aquí es donde, como les decía, el punto más interesante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios podría darnos tantas cosas. Ya el templo se ha reconstruido. Ya la ciudad se está reconstruyendo, las murallas. Pero ¿saben qué es lo interesante? Se dieron cuenta que habían cometido un pecado. Se casaron con mujeres paganas. ¿Pero acaso la solución era cometer otro pecado? ¿Saben qué es lo interesante, mis hermanos? Aquí es donde vamos. Nosotros somos salvos es por gracia, al igual que estas personas, que aunque muchas veces deseamos con todo el corazón vivir para Dios y obedecer a Dios, y hasta queremos seguir la guía de la palabra de Dios, hasta personas que nos aconsejen conforme a la palabra de Dios, si no tenemos la supremacía de la palabra, si al final lo que hacemos no es solo lo que Dios dice en su palabra, qué fácil es desviarnos. Porque lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que al final somos imperfectos y somos salvos por gracia. Aquí quiero aclarar, no significa esto que esté bien pecar. Pero ¿saben cuál es el punto? Pecamos, fallamos. Voy a colocarles un ejemplo para ilustrar esto. Imagínense ustedes que, por ejemplo, una joven de la iglesia se casa con un hombre que no es cristiano. Simple. Si así se case con un hombre cristiano va a sufrir problemas y dificultades. Pero si se casa con un hombre que no es cristiano, peor. ¿Pero creen ustedes que la solución después de haber cometido ese error, ese pecado de esa joven, es divorciarse? Precisamente Malaquías, que es contemporáneo de Esdras, escribe esto en Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Versículo 14. Claman porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Versículo 16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Es interesante, el tema del divorcio lo vamos a tratar más a fondo si Dios nos presta vida cuando lleguemos en la carta a los Corintios, el capítulo 7, en el estudio que tenemos los domingos.
¿Pero por qué he traído ese pasaje? Precisamente porque es paralelo con Esdras. Resulta que la solución no era echar a sus esposas y a sus niños. ¿Qué iban a hacer esas mujeres con esos niños? La solución en este caso no era el divorcio, porque no se estaban divorciando por razones legítimas que la palabra de Dios enseña. Sencillamente porque ellos dijeron, no, reconocemos que no estaba bien que lo hiciéramos. Aquí quisiera decirlo, no sé, quizá esta palabra pueda ser para alguien que esté pensando, ¿será que sí me casé con la persona correcta? Es que quizá me casé con una persona que ni era cristiana. Bueno, si ya te casaste, Dios es testigo de tus votos. No pretendas hacer ahora un pacto que Dios no te pide que hagas, como quisieron hacer estos hombres al alejarse de sus esposas. ¿Saben qué es lo triste? Eso hicieron. Es decir, estas personas seguían siendo hombres, seres humanos, pecadores, llenos de fallas. Pero aquí es donde viene el punto. ¿Pero los vamos a juzgar? ¿Tenemos que decir que lo que hicieron estuvo mal? Absolutamente. Pero la pregunta es, ¿quién puede decir que no le ha fallado a Dios? ¿Saben cuál es la verdad que tenemos nosotros en nuestro Rey y Señor Jesucristo? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, y con este versículo quiero terminar. Mires, queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. La supremacía de la palabra. Mis hermanos, jamás aceptemos un consejo de nadie. Ni de nuestra mamá, ni de nuestro papá, ni de nuestro mejor amigo. Jamás aceptemos ni siquiera un consejo de un líder, por más cristiano que sea, si lo que te enseña no es lo que la palabra de Dios enseña. Porque por más buen líder que pueda ser una persona como Esdras, cuando nos alejamos de la palabra y cuando ahora queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, qué fácil es que caigamos aún en pecado. Mis hermanos, no hay pecado más terrible que no hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Quieres vivir una vida de obediencia? Ciñete a la palabra, solo la palabra, la supremacía de la palabra. Pero si alguno peca, porque es la verdad, porque tristemente nos acontece, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Por eso quiero concluir de esta manera. Démosle la supremacía a la palabra. Jamás aceptemos nada que no sea la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestra autoridad, que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. Que si en algún momento encontramos problemas, dificultades, oposición, vayamos a la palabra y encontremos aliento en la palabra. Que si en algún momento vemos las limitantes de nuestra vida, podamos entender que hay un Dios que nos ha salvado, que nos ha escogido. Que al final, aun si vemos pecado y debilidad en nuestras vidas, saben que lo hermoso de la gracia no es que el pecado esté bien, no es que la falla esté bien, pero somos pecadores, somos seres humanos. Arrojémonos siempre a la verdad de la palabra de Dios que nos enseña que en Cristo tenemos un Salvador. Los mismos hombres gobernantes que ayudaron al pueblo de Israel a regresar fueron puestos por Dios. Dios colocó al más grande gobernante, el más grande líder, a su propio Hijo en una cruz para hacernos a ti y a mí parte de su pueblo, parte de su iglesia. Dios nos ha puesto realmente bajo el gobierno más excelso y glorioso, el gobierno de Cristo Jesús. Y a pesar de nuestras limitaciones y aún de nuestros pecados, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres hijo de Dios. Pero ¿saben, mis hermanos, de dónde viene esa confianza y seguridad? De la palabra y solo la palabra. ¿Cómo te sientes tú? ¿Crees que le has fallado a Dios tantas veces? Él te perdona. ¿Crees que no hay esperanza para tu vida? Tu esperanza está en Cristo Jesús. ¿Crees que las cosas no van a ser mejores? No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y Él sabe si las va a cambiar o no las va a cambiar en esta tierra, pero puedes estar seguro, si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, así como aún Dios, a pesar de todas esas dificultades, esos problemas, esos líderes que se opusieron, y aún a pesar de las fallas de estos hombres, Dios siempre cumplió sus promesas. Dios cumple sus promesas con sus hijos. Somos hijos de Dios y Él nos llevará seguros a la eternidad por Jesucristo. Demos gracias por esta verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por la palabra que nos enseñas en esta hora. Gracias, Padre, porque muy seguramente en ocasiones hemos puesto nuestra mirada en los líderes, en los gobernantes. Perdónanos. Llévanos siempre a mirarte a ti, que gobiernas nuestras vidas por sobre todas las cosas. Quizá a veces nos hemos enfocado más en el problema, en la dificultad, en la oposición, en las personas que quizá nos miran feo, no nos hacen bien. Pero Señor, que te miremos a ti por medio de la verdad de tu palabra en Cristo Jesús. O quizá en ocasiones lo que nos ha acontecido es que vemos nuestras limitantes. Sabemos que no somos los mejores, aún vemos nuestros pecados y fallas. Pero Padre, gracias porque al final podemos comprender que en ti tenemos la seguridad de salvación. Que tú enviaste a tu Hijo para perdonarnos, pero no solamente para perdonarnos, sino para dirigirnos por el camino correcto. Que tú enviaste a tu Hijo para morir en esa cruz, para que fuéramos salvos, pero no solamente esto, sino que envías a tu Espíritu para alentarnos, fortalecernos, guiarnos.
y que finalmente tú eres el que gobiernas nuestras vidas, Señor. Que esta verdad sea la que nos aliente día tras día hasta el final. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.